Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes, internautas. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta otra semana. Voy a desarrollar el estudio de este día domingo, 16 de mayo, con mis hermanos Gaudencio Manríquez, primer anciano de la iglesia de Houston, Texas, y mi hermana Rosalba Estrada. Hermana Rosalba, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Me da un gusto y un placer estar aquí sirviendo a Dios en esta mañana para estudiar, tener el repaso de la lección de esta mañana. Amén. Hermano Gaudencio, bienvenido. Gracias, pastor. Buenos días a todos. Buenos días, pues aquí, por la gracia de Dios, estamos esta mañana para compartir con nuestros hermanos una nueva lección. Amén. De esta semana. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Hermana Rosalba, por favor, si hace la oración. Bendito Dios y Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Amén. Venimos ante ti en esta hora, Señor, para rogar primeramente el perdón de nuestras faltas, Señor, y presentarnos limpios delante de ti, Señor, y que nuestra oración no tenga tropiezo, Señor, ante Amén. el trono celestial. Amén. En esta hora, Padre, rogamos por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, en el desarrollo de la lección de la escuela sabática en esta hora. Amén. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y la compañía y la iluminación de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles. Amén. Guárdanos, Señor. También te ruego por todas las personas que están viendo, Señor, esta lección en esta hora, y para todos aquellos que lo van a ver en el diferido, Señor, te ruego una bendición especial por ellos, que tu Espíritu Amén. Santo también sea el que los guíe a toda verdad, a toda justicia, Señor. Gracias por tus bendiciones. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Alcanzando una mayor eficacia es el título de la lección para esta semana, entendiendo el término eficacia como efectividad. Así que, ¿de qué manera la iglesia primitiva alcanzó una mayor efectividad en la misión que el Señor le había encomendado? Lo miraremos a partir del versículo de memoria. Hermana Rosalba, por favor. Sí, ese lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 6 y el versículo 7. Y la palabra de Dios dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí nos está hablando de cuando Jesucristo, después de que Jesucristo ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre todos los que estaban ahí, como ellos con el poder del Espíritu Santo predicaban la palabra, ¿verdad? Y dice que el número de los creyentes crecía grandemente, y muchos de los sacerdotes que antes por temor o por temor, ahora se levantaban y obedecían a la fe. Eso es lo que estaba pasando. En ese contexto nos estará hablando la lección de esta semana, de este día. No cabe duda que la efectividad de la iglesia primitiva en el mundo fue grande, porque empezando por la palabra, dice que ésta crecía. Es decir, las enseñanzas de Cristo, la doctrina cristiana, esta era básicamente una enseñanza que estaba llegando a más gente. Si a esto le agregamos el número de los discípulos, pues dice que se multiplicaban grandemente a medida que esta enseñanza iba siendo proclamada. Lo interesante es que la efectividad fue de tal manera que hasta penetró allí en el Sanedrín, pues sacerdotes, dice, obedecían a la fe. No hay ningún registro de que hayan habido sacerdotes dentro de los discípulos, de manera que estos sin duda eran de aquellos que formaban parte de, digamos, del liderazgo de la iglesia judía. Tan efectiva fue la predicación que algunos de ellos abrazaron el mensaje. Bien lo dice el libro de Apocalipsis, que el caballo blanco en el primer sello salió venciendo y para vencer. Así vemos a la iglesia primitiva que salió conquistando y para conquistar almas para Cristo. Esta es una efectividad, no cabe la menor duda. Amén. Pero como el don profético, hermano Gaudencio, en las notas que sigue allí, nos dice que pues esto realmente traía gozo
Amén. Sí, pastor. Bueno, da la cita de el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 74, dice: esta cosecha de almas se debió igualmente a la mayor libertad de que gozaban los apóstoles y el celo y virtud demostrados por los 7 diáconos. Interesante, ¿no? Pues aquí cabe recalcar, pues, gozaban de libertad una, la otra dice que había un celo y había virtud en estos hombres que eran, menciona 7 diáconos, o sea, hombres que indudablemente pues fueron tocados, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y a través de ese poder, con el poder divino y ya también ese esfuerzo humano, esa voluntad de entregarse a ese poder y de ser usados, pues crecía. Dice que una cosecha de almas bastante grande. Interesante que dice que esto era por la libertad que gozaban los apóstoles. Y hermano, hermana, tú ahora que tal vez eres una diaconisa, tú que eres un diácono, tú que eres un ministro o un anciano, tu hermano, hermana, independientemente de que tengas un cargo en la iglesia, de alguna manera estamos hoy disfrutando de libertad todavía, gozando de libertad. Y por lo tanto, hermanos, debemos aprovechar la libertad que tenemos, que todavía gozamos, Amén. para con celo, hermanos, con celo misionero, salir y predicar este mensaje. Mira, si no lo hacemos ahora, que tenemos libertad, pues imagínate, mucho menos lo vamos a hacer cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las libertades se empiecen a quitar. Nosotros miramos aquí que diáconos y apóstoles, gozando de la libertad que tenían, salieron con virtud y celo a proclamar el mensaje. No cabe duda que eran hermanos efectivos en la predicación, estaban ellos avanzando. Y así vamos a mirar, hermanos, cómo debemos aprender de esto y aplicarlo en la iglesia. Hoy en día, pues el diácono piensa que solamente es para recoger diezmos y ofrendas, o tal vez para tener un poco de orden en la iglesia, o tal vez hasta para ayudar un poco en la limpieza del templo, pero el diácono no es solo para eso. El diácono, nosotros vemos aquí que estaban involucrados en la predicación junto con los apóstoles. El diácono tenía celo y virtud en esto de la predicación. Así que un llamado a los diáconos de la iglesia remanente, a los ancianos, a que aprovechando la libertad que tenemos, nos pongamos, hermanos, a trabajar y a ser efectivos también en este tiempo. Por supuesto, una iglesia tan prosperada y bendecida como era la iglesia primitiva, el enemigo pues no está tranquilo, no está contento, e inmediatamente se puso a obrar. ¿Y de qué forma? Pues infiltrando un espíritu negativo en la membresía, y ahí comenzó como despertando una sospecha en las personas. ¿De qué sospecha estamos hablando, hermano Gaudencio? Cómo la iglesia había crecido, cómo se infiltró Satanás sigilosamente en la naturaleza humana caída de algunos miembros para desencadenar discordia y crisis en el pueblo de Dios. Bueno, está interesante, pastor, bueno, la escritura dice ahí en Hechos 6 y el versículo 1, dice: y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Bueno, es muy interesante, ¿no? Como en la iglesia, pues, como habemos de todo, ¿no? Ahí dice que, pues, Satanás se introdujo ahí en la naturaleza humana, y pues, obviamente había hermanos también que no andaban en el espíritu, y pues un buen terreno para Satanás trabajar a través de ellos, y de esa manera, pues, qué terrible, ¿no? Introdujo en esa naturaleza humana lo que es, pues, esa discordia, ¿no? Ese descontento que muy a menudo se ve y se mueve también lo que es dentro de las iglesias. Sí, definitivamente. Eso le hace mucho daño a la obra cuando
se introduce ese espíritu de sospecha y se riega en el pueblo. Definitivamente que trae división, y en vez de que la iglesia se concentre en la misión, pues comienza a concentrarse en los problemas que ha generado esa sospecha. Aquí nosotros vemos que de repente dijeron, no, pues aquí hay preferencias. Aquí las viudas de los hebreos como que se les da más importancia que a las viudas de los griegos o a los que son de otra nación. Y así venía aquello de despertar el celo. A veces también surge en la iglesia ese espíritu. Alguien dice, no, que aquí hay preferencias, no, que mira que el pastor como que se lleva mejor con los de tal país que con los de otro. No, que mira de que este hermano solo se lleva con aquel. Y a veces andamos allí fijándonos en esas cosas y generando un ambiente y un clima de enemistad, de descontento en el pueblo. Así vemos que el enemigo entró tristemente y pues aprovechándose del carácter defectuoso de los miembros, entonces vino y metió este espíritu. Vamos a ver, hermana Rosalba, cómo el espíritu de profecía nos amplía de por qué sucedió esto. Sí, dice en el Hechos de los Apóstoles, cita la página 72, dice, los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, se hallaban en recíproco concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión, no podría impedir el progreso de la verdad evangélica, y procuró prevalerse de los antiguos modos de pensar, con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia. ¿Sabe que me llama la atención esta partecita? Que Satanás procuró prevalerse o hacerse de los antiguos modos de pensar. Y nos preguntamos, ¿cuáles eran esos antiguos modos de pensar? Dice, y me llama la atención un suceso que sucedió en Números 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cuisita que él había tomado, porque él había tomado por mujer una cuisita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, y los oyó Jehová. Aquí vemos que ese fuera un antiguo modo de pensar, que siempre introduciendo la discordia entre los hermanos, ¿verdad? Para causar divisiones. Esa era una treta de Satanás y dijo, de esta misma treta que me funcionó allá, voy a hacerla para que me funcione aquí. Y dice, y sucedió que habiendo crecido el número de discípulos, logró Satanás despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia a sus correligionarios y de señalar faltas en sus jefes espirituales. Y vemos aquí como Moisés y como María señalaban las faltas de quién, de Moisés. Era la treta del enemigo que había usado allá y que le había funcionado, y dice que aquí también le funcionó. Así hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario del socorro. Toda la desigualdad habría sido contraria al espíritu del evangelio, pero Satanás había logrado provocar los celos. Y dice que esto en realidad no existía, no había ninguna falta de desatención de parte, era un supuesto descuido. Dice, porque si esto hubiera sido cierto, entonces no estarían cumpliendo correctamente con el evangelio, ¿verdad? Porque dice que el espíritu es de toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del evangelio que ellos en ese tiempo estaban manifestaban. Recordemos que era la iglesia primitiva y que estaban limpia de toda contaminación. Amén. Y era una supuesta, que era Satanás que había introducido los celos, y eso lo vemos desde el cielo. Es lo más antiguo, ¿verdad? Que él lo introdujo los celos en los ángeles, hablando de Dios, de los jefes de Cristo. Entonces esa misma treta usó aquí y le funcionó. Interesante. Me gustaría hacer un comentario para cerrar, pero me gustaría que el hermano Audencio, si tiene algo que aportar de esto, que lo haga.
Bueno, solamente, pastor, pues igual, ¿verdad? Con lo que todos los estragos que causa una murmuración, ¿verdad? Y como ya la hermana pues muy bien explicó y mencionó, o sea, Satanás le pone en su mente algo que, bueno, mira, algo que supone que está mal para una persona. Y ya cuando abriga eso la persona, ¿qué es lo que empieza a hacer? Murmurar. Y de allí empieza la murmuración y empieza a infectar a más. Y hace estragos, ¿verdad? Qué terribles. Hermanos y hermanas, cuando la iglesia está siendo efectiva en la obra misionera, es cuando el enemigo busca que esa efectividad se neutralice. Interesante que aquí diga que sabía Satanás que mientras durara aquella unión, no podría impedir el progreso de la verdad evangélica. Mientras durara aquella unión. Muchas veces como iglesia nos lanzamos a un proyecto misionero y estamos bien emocionados, toda la iglesia compenetrada en aquello. Y es cuestión de tiempo para que el enemigo venga y meta la división. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere desbaratar aquel proyecto misionero. Yo lo he mirado con este proyecto misionero en el cual nosotros estamos involucrados, como es el de predicar el mensaje a través de la radio y la televisión. Hemos disfrutado, hemos gozado, viendo cómo gente de otros credos religiosos, sus ojos se han abierto, creyendo en este mensaje. Pero vemos también cómo de repente, dentro de la misma iglesia, se levanta a alguien ya con murmuraciones, metiendo a veces divisiones. Es más, hasta la gente a veces que ha llegado nueva a la iglesia, porque llegó por medio del Espíritu Santo a través de los medios de comunicación, algunas veces estos que el enemigo levanta, los agarran y los comienzan como a prejuiciar o a meter ideas, buscando de que la gente pues se vaya con ellos a algún lugar. Es por eso que estamos viendo, hermanos, que esto que pasó en el tiempo antiguo, pues se repite ahora. Hoy nosotros miramos, hermanos, cómo el enemigo quiere desbaratar la unión de un proyecto misionero. Por eso yo le digo a usted, hermano televidente, ore por este ministerio de la Iglesia de Advenimiento, porque estamos compenetrados en la proclamación del mensaje de la verdad presente. Pero de repente el enemigo hace que alguien por ahí manifieste pues el descontento o la sospecha para causar división y de esa manera debilitar el avance de la verdad. Así nosotros vemos que lamentablemente este día presenta la lección esta realidad en medio de el alcance de la mayor eficacia. Pero con todo y esto, hermanos y hermanas, hagamos una decisión. Y es nosotros no ser piedra de tropiezo, no ser instrumento del enemigo para causar esa división, sino más bien nosotros, hermanos, ser personas que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, de tal manera que por nosotros la obra no se va a detener, sino que va a avanzar, que por nosotros no se va a meter división en el campamento, sino que se mantendrá unido proclamando la verdad. Amén. Yo le he llamado en el nombre del Señor, que nos evaluemos cada uno y veamos qué hago yo en este campamento, qué hago yo en esta iglesia que proclama la verdad, qué papel juego. Y Dios quiera que juguemos el papel de unidad y así avanzar en la proclamación del mensaje. Vamos a orar y a pedirle al Señor que no seamos de los que despiertan sospecha, que no seamos de los que generan división, sino que seamos de los que, guiados por el Espíritu Santo, contribuimos a que la obra avance. Amén. Vamos a rodearnos para orar. Amante Dios y Padre, te agradecemos por poner en perspectiva el éxito de la iglesia, la eficacia que ésta ha alcanzado cuando el Espíritu Santo la ha guiado, amén, pero también, Señor, poner en advertencia al pueblo de lo que puede ocurrir cuando la iglesia está siendo efectiva, lo que el enemigo puede levantar, para de esa manera, Señor, nosotros orar para que pues tú reprendas al enemigo, amén, y así, Señor, la obra avance. Amén. Te pedimos, Padre, por favor, que nos ayudes para que en calidad de miembros
No seamos factores de división en un ministerio. No busquemos dividir un ministerio, Señor, que está compenetrado con la predicación del mensaje, sino que más bien, Padre, seamos personas que guiadas por ti, avancemos siendo efectivos en esta obra. Amén. Gracias, pedimos esto, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.